Hoy en el nuevo episodio de Jurisprudencia, el podcast donde Nayemil hablará sobre temas jurídicos y sociales dentro de la cultura pop, hablaremos del caso de Arthur, que en apariencia es un hombre excepcional, simpático e inteligente, pero las consecuencias de sus traumáticas experiencias le transformarán en el Guasón. ¡Oh sí! Él es un artista al borde del fracaso, talentoso pero terriblemente inseguro, con un pasado muy poco feliz y un funcionamiento mental inestable. Arthur Fleck no se convertiría en el Joker de la noche a la mañana, sino que experimentaría un muy lento, cruel y progresivo descenso desde su infancia hasta explotar en edad adulta. Así que acompáñenos a ver este nuevo episodio de Jurisprudencia. ¡Comenzamos! Érase una vez en un reino muy lejano llamado Ciudad Gótica, un joven que estaba siempre sonriendo. Su mamá le decía de cariño feliz, y él se dedicaba a ser payaso de oficio. Este joven de nombre Arthur tenía que reír, y de hecho la risa era algo sumamente importante para él, porque aparte del padecimiento mental que tenía, era la estrategia con la que el propio Arthur ocultaba el dolor, la ira, la decepción, la tristeza y todas esas resonancias emocionales que rechazaba de carácter enérgico, por lo cual siempre tenía esa perseverancia de sonreír y comportarse cortés y amablemente con todos a su alrededor. Aquí tengo que hacer la advertencia de que hay muchos spoilers, así que si no han visto The Joker, que es la película homenajeada, vayan a verla, chicas y chicos. Pero en fin, retornando al punto, en la película se puede ver cómo el protagonista afirma sufrir un síndrome neurológico que lo va a llevar a reír sin control, y él en realidad está interpretando un trastorno que en cambio parece tener una fuerte connotación psicológica. Arthur no estalla en risa de forma casual, sino durante situaciones estresantes que van a desencadenar un malestar habitualmente reprimido, una complicada trama emocional que con el tiempo ha aprendido a silenciar con un optimismo ficticio, con una felicidad delirante y completamente desapegado de la entidad de los acontecimientos. Y es que hay que tener en cuenta que esa risa inconfundible y un tanto macabra se va a vislumbrar cada vez más en una especie de ausencia de coherencia, así como una integración de ciertos afectos que van alternándose de cierta forma, que se van a ir advirtiendo a primera vista por el cambio repentino en la expresión facial, lo que nos va a dejar a todos bien desorientados, eso sí. Arthur pasa una existencia desolada, abrumado por una serie de desgracias e injusticias, un trabajo denigrante, mal pagado y sumamente humillante. Una vida social carente de afecto y aceptación. Es decir, María Isabel y Pepe el Toro, quítense que ahí les voy. Arthur es potencialmente un hombre, como ya lo mencionamos, de características endógenas, un tanto delicadas, pero de carácter exógeno, agradable, excepcional, amigable. Y de hecho eso se puede ver, por ejemplo, en su relación aparente con Gary. Y Gary, por cierto, es uno de los personajes que le muestra realmente un afecto genuino, si no es que el único personaje, cosa que por cierto después le salvaría el pellejo. Así que ya saben, chicas y chicos, siempre háganse amigos del callado o del tímido del salón. Es un chiste, es una broma. Pero desafortunadamente el propio Arthur tenía una cuestión muy inherente a su aspecto descuidado, a una apariencia muy humilde y desgarbada, así como una urgente necesidad de recibir atención hasta el punto de ponerse en ridículo, y pues esto aleja a cualquiera que se aparece a unos pasos de él. Así, con medios torpes e inquietantes, intenta explotar la comedia para acercarse a los demás, pero consigue justamente el efecto contrario. Y desafortunadamente, casi nadie, salvo los niños, apreciarían a un extraño desaliñado, con la ropa arrugada, haciendo muecas en el autobús, y pues tristemente Arthur no parece conocer otras formas más agradables y relevantes de acercarse a la gente. De ahí el rechazo y el aislamiento que van sintiendo hacia él.
Y pues esto sinceramente no va a facilitar la situación, sino que simplemente la va a empeorar progresivamente. Pero es así que cada grosería e indiferencia se va convirtiendo en una especie de expediente interno adicional para fomentar la ira, un sentimiento de injusticia, ver un mundo lleno de discriminación y odio hacia uno mismo, volver a encerrarse en esa casa donde con absoluta abnegación el pobre de Arthur cuida de su madre en la convicción de que todo sufrimiento simplemente va a pasar sonriendo y bailando, que ninguna falta de respeto hará que su moral se derrumbe. Pero, porque siempre hay un pero en toda historia, Arthur sigue sufriendo. Él está tomando una serie de psicofármacos cuyos efectos no siente en absoluto, y de hecho en esta película hay una crítica muy fuerte a los programas sociales con relación a la salud mental. Y es que, hay que comentarlo, justamente el propio Arthur ha sido enviado a una psicóloga que simplemente está cansada y harta de este sistema que es muy decadente, porque no proporciona la ayuda adecuada a quienes como él no pueden permitirse una atención adecuada y obviamente mucho más costosa. Es así que el rechazo y el engaño reverberan y explotan en conjunto con dos eventos críticos de los cuales Arthur libera, por fin, a su verdadero yo. El Guasón, una identidad completamente diferente a la que había mostrado hasta ahora. Y es así como el Guasón se convierte en un criminal empedernido, el líder de los marginados, frío y despectivo y extremadamente informal que baila para celebrar la destrucción y el triunfo sobre la opresión y la desolación. Eso sí, todo en términos del propio Guasón, porque a continuación vamos a abordar una perspectiva un tanto distinta. Hay que comentar que a continuación hablaremos de el perfil criminal, es decir, los factores de riesgo del Guasón o Joker. Para abordar este punto es menester explicar los llamados factores de riesgo asociados a las conductas criminales, o como Pedro José Peñalosa los llamaba coloquialmente, cóctel de factores endógenos y exógenos con relación al binomio establecido entre la víctima y el infractor delincuente. Infractores serán las personas, aquí en México, menores de 18 años de edad, y delincuentes serán todas aquellas personas imputables de delitos cometidos, claro está, que sean de 18 años para arriba, Así que entiéndanme, delincuentes mayores de edad, infractores menores de edad. Pero bueno, es así que en este cóctel de factores se van a comprender las características o circunstancias detectables en relación con una persona, grupo o comunidad que se estiman asociadas con la posibilidad de sufrir un daño o la vulneración de un derecho. Y por lo tanto, a continuación vamos a enlistar los factores que afectaron directamente al Guasón. En primer lugar, tendríamos el trastorno neurológico denominado epilepsia gelástica, que básicamente era lo que hacía reír de forma incontrolable al propio Joker en situaciones de estrés, de ansiedad, como una respuesta a ese estímulo externo. La depresión y la soledad derivados precisamente de aquel maltrato y de aquel alejamiento, de aquel aislamiento social al que lo tenían siempre sometido al propio Arthur. La amnesia perversa del Arthur adulto, porque el Arthur niño fue abusado por un novio de su madre en diversas ocasiones. La figura paterna totalmente ausente y la figura materna totalmente fallida. Y es así que ambas figuras van a traducir, a final de cuentas, en el futuro Joker, un fuerte abandono emocional. El propio Joker iba demostrando agresión afectiva, la cual estaba dirigida por la ira, era de carácter impulsivo. El propio Joker, o en este caso Arthur, se comportaba de una forma reactiva, buscando siempre en el fondo de su ser la venganza. Y ello llevaría también, por ende, a una violencia sistemática. Y el punto que dejé para el final, pero que sería el más importante de todos, es el inherente a... Redoble de tambores, por favor. La salud mental. Y es que la salud mental, como bien lo comentábamos en el podcast de Leyes Pop
con el Dr. Walter Arellano, es el tema del siglo XXI. De hecho, diversas personas consideran que la verdadera pandemia de este siglo es justamente lo inherente a la depresión y a todo lo que conlleve la misma, pero más allá de ello, a todas las afectaciones de carácter mental. Y es así que la salud mental va a tomar un papel primordial en todo lo restante de este podcast, pero en específico nos vamos a enfocar en una cuestión médica y psicológica demasiado delicada, y aquí sí vamos a abrir mucho la mente para tener en consideración la llamada psicopatía. Y es aquí cuando vamos a tomar el concepto de Vicente Garrido Genovés, que la va a definir como un trastorno gravísimo de las emociones y los sentimientos de un individuo que afecta también al razonamiento o juicio en la medida en que éste difícilmente puede ser profundo y sensato si no viene arropado por el aprendizaje emocional que nos acompaña en la vida por el mero hecho de acumular experiencias. El psicópata actúa para obtener aquello que le place, sin que los daños que haya de infligir a sus familiares o compañeros de trabajo le incomoden, o en el caso de un criminal, los sufrimientos y lesiones, cuando no la propia muerte que impone a sus víctimas. Así es, mi querida audiencia. El tema central de este podcast va a ser el tema de la psicopatía, el cual va a ser considerado como una entidad clínica de gran importancia en el ámbito forense. Y bueno, ya dimos la concepción de Vicente Garrido, pero otros autores como Cartman van a describir al psicópata como un sujeto sin sensibilidad, inmaduro emocionalmente, con escasa profundidad en los afectos, sin capacidad de sentir emociones como miedo o ansiedad, y sin la oportunidad del que tanto los esfuerzos como los castigos surtiesen efecto alguno sobre su conducta. Si buscamos diversas fuentes de consulta, en algunas partes se van a debatir sobre si el Joker es un psicópata o un sociópata, aunque por mayoría de votos, ustedes entienden, van ganando los votos a favor de la psicopatía en este caso. Pero bueno, la película Joker precisamente va a plasmar el viaje de alguien que busca poder y fuerza, que quiere liberarse de lo que le oprime en su mente y que va a contar con una base deficiente instaurada por su depresión o la falta de medicamentos, y esto empuja a esa sensación de búsqueda de su, entre comillas, libertad. Y es así que vamos a analizar brevemente los rasgos de psicopatía que se presentan en el Guasón. Pongan mucha atención. Número 1. Incapacidad de sentir empatía por el prójimo, ya que, aunque el Guasón quería, entre comillas, hacer reír a la gente, dicho objetivo era para satisfacer sus deseos personales, viendo a las personas como meros instrumentos para lograr sus sueños. Número 2. Trastorno narcisista de la personalidad. Número 3. Observación e imitación de los rasgos de comportamiento de las personas que forman parte de su entorno. Número 4. Envidia a la gente, su felicidad, que puedan experimentar las personas un abanico de emociones. Número 5. Incapacidad de poder sentir culpa por los crímenes que cometió. Número 6. Su madre fue diagnosticada con el trastorno narcisista de la personalidad. Aquí debo de hacer la aclaración de que no todo narcisista va a ser psicópata, según los expertos en el tema, pero la gran mayoría de los psicópatas, si no es que todos, van a tener también el trastorno narcisista de la personalidad. Aquí sí hay que checar diversas fuentes de consulta, eso sí, profesionales y verificadas, claro está. Punto 7. Espía a la persona de la cual obtiene su suministro de validación y atención sexoafectiva, Sophie Dumont. Y número 8. Búsqueda del dominio y control de su ambiente, rompiendo los límites impuestos por las normas jurídicas y sociales sin tener miramientos morales. Es así como observamos que Fleck se libera a sus apetencias sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Y es que él lo hace sin empatía y bañado en un narcisismo que poco tiene que ver con su condición de, entre comillas, bufón fracasado. Y tampoco con su patología de risas en momentos poco adecuados, sus visiones y delirios o su falta de medicación, por lo que hay siempre una entrega consciente a sus bajos instintos.
La importancia del conocimiento de la psicopatía en la sociedad actual. La condición mental de Arthur le impide ajustarse a las normas sociales básicas, y por ello es percibido como un ser, entre comillas, extraño. Y tal como él mismo lo afirma al final de la película, lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. ¿Y saben, mi estimada audiencia? Esto resulta preocupante en lo inherente a la prevención social del delito, puesto que la difusión de estos temas resulta muchas veces insuficiente para proteger a la sociedad mediante las políticas públicas en materia de prevención del delito, claro está. Además, atendiendo a los postulados del ya mencionado Vicente Garrido, él nos menciona que hoy en día creemos que la psicopatía se manifiesta ya en edades tempranas, cristalizando progresivamente las características que en edad adulta definirán una personalidad psicopática consolidada. Ahora bien, para el desasosiego de todos, en los últimos años estamos observando delitos que se ajustan a psicópatas juveniles o incluso son realizados por niños, y esta presencia tan temprana de los rasgos de la psicopatía debe servir para reflexionar profundamente sobre el tipo de sociedad que queremos tener en el futuro cercano. Los psicópatas no tienen por qué ser delincuentes, pero es claro que cuando el sujeto no ha crecido en un buen ambiente donde ha aprendido a canalizar sus deseos de control de modo no ilegal, tiene muchas probabilidades de hacerlo. Y observando los desafortunadamente violentos ataques que sufrió Arthur en su niñez, más la ausencia de un sostén y apego vistos como vínculos del desarrollo humano en la infancia, y también se van alargando y tomando distintas formas en la adultez, van a determinar posteriormente su proceso deficiente de socialización. Es decir, Arthur como adulto no va a saber cómo entablar una relación duradera, saludable con su entorno, puesto que de niño vivió muchísimas situaciones de carácter traumático. Y en términos generales, es así como se tiene que señalar que la forma de tratar a niñas y niños, la conducta de las personas adultas hacia la o el infante, así como la conducta que se observa entre las y los adultos, definitivamente siempre va a influir sobre la vida posterior de la población infantil. Así que créanme, más que meter a adultos a prisión, siempre se tiene que dar una predilección a una educación y un entorno saludable en la infancia. Esa es una de las mejores, si no es que la mayor fuente de prevención del delito. Y es así como llegamos al último punto de este podcast. La prevención de los delitos cometidos por psicópatas. Retornando al perfil con rasgos psicopáticos de Arthur o Joker, el título de este capítulo va a ser El perfil criminal de The Joker, el olvidado en la sociedad. Pero ¿saben, mi estimada audiencia? Acompáñenme a ver esta triste historia, porque cuando hablo del personaje que ha sido olvidado o marginado socialmente, yo no lo estoy diciendo para despertar empatía, ni romantizar, ni justificar las conductas delictivas del Guasón, sino para empatizar con las víctimas de abuso psicopático, que son, si me permiten esta expresión, una de las grandes personas olvidadas fácticamente hablando a nivel legal, si bien se comienza a hablar cada vez más en ordenamientos jurídicos en materia de derecho victimal sobre las víctimas de abuso. Pero, eso sí, las víctimas de abuso han sido por mucho tiempo marginadas en el sistema de justicia penal. Y de hecho el propio Arthur lo fue en un momento dado, sobre todo en su niñez. Y todo eso lo fue arrastrando hasta su etapa adulta. Es decir, el análisis de Joker es una pequeña excusa para hablar realmente de las conductas violentas desplegadas por las personas psicópatas, toda vez que de acuerdo con expertos en temas de criminología y salud mental como Vicente Garrido e Iñaki Piñuel, además de otros diversos expertos en el tema, claro está, coinciden en que una parte muy importante del conocimiento sobre los psicópatas procede de las vivencias de la gente que los trata o los ha sufrido, ya que desgraciadamente la mayoría de estas personas no están marginadas en las cárceles u hospitales psiquiátricos. Y es aquí cuando viene lo realmente delicado del asunto, puesto que la mayoría de las personas psicópatas estarán integradas en la sociedad, ya que tenemos nosotros el pensamiento de que la gente per se va a ser buena siempre,
y si se les da una oportunidad a los psicópatas todo irá bien, pero no es así, puesto que este tipo de personas juegan con el voto de confianza de sus víctimas, por lo que su lógica, aunque existe, va a ser siempre de un carácter perverso. Y claro está, las personas psicópatas ya sean criminales, como es en el caso de los asesinos seriales o en el caso de la ficción del propio Joker, así como los psicópatas de carácter integrado en la sociedad, no son los únicos agentes de maldad y caos en el mundo, ya que se trata de personas que se encuentran desde los cargos políticos y gubernamentales, así como grandes directivos de empresas, hasta las personas que te pueden atender en una cafetería, tu jefe inmediato en el trabajo, tu padre, tu madre, tu hermano o en las propias relaciones de pareja. Pero lo que hace peculiarmente religiosos a este tipo de personas siempre van a ser sus capacidades de ocultamiento y simulación, es decir, la capacidad de fingir lo que no se es, así como de aparentar emociones que no se poseen, como si se tratara de camaleones humanos, con el fin de alcanzar una posición de seducción, poder e influencia que le dará a la postre la razón de vivir más primigenia en sus existencias, que es la ya mencionada obtención del dominio y control de su ambiente, el cual puede ser variable porque dependerá de dónde están localizadas sus víctimas y dónde se sientan los psicópatas particularmente fuertes. Mi estimada audiencia, yo no soy psicóloga, de hecho tengo formación como abogada, pero eso sí, le voy a dar los créditos en este caso a Babiak y a Piñuel con relación a la toma de ciertas estrategias, de ciertas medidas, por si alguno de las personas que me está escuchando en estos momentos considera que tiene a un psicópata en su vida. Así que tengan en consideración estas recomendaciones que a su vez tienen la naturaleza de advertencias para que las tengan en cuenta y sepan ustedes cómo protegerse ante los abusos que puedan padecer de este tipo de personas. Cabe señalar que aquí no se tiene para nada la intención de ofender, de incomodar, ni de agredir absolutamente a nadie. Pero siempre se tiene que proteger a las víctimas de abuso, puesto que si no se les da una atención adecuada, se les va a someter a una revictimización de carácter constante. Y eso es lo que justamente queremos evitar. Así que en materia de prevención de delitos, pongan atención a estas estrategias. Número 1. Mi estimada audiencia, aprendan todo lo posible acerca de las personas psicópatas mediante diversas fuentes de consulta, eso sí, profesional y verificado, ya sean en libros, en podcasts de personas realmente especializadas en estos temas y demás fuentes. Afortunadamente contamos cada vez con mayor cantidad de información disponible sobre la psicopatía. Punto número 2. Tengan en consideración que mucha gente desafortunadamente no sabe nada de los psicópatas más allá de las películas y de los mensajes de trasfondo de cada cinta, entre ellos los mensajes de romantización y normalización de la violencia. Así que aguas con eso, puesto que las personas van a creer ingenuamente que estas personas solamente van a existir en la ficción. Es decir, ¿quién puede ser realmente tan perverso, tan malo? No, eso no es posible. Realmente sí, créanmelo, personas queridas de mi audiencia. Hay gente que piensa de esa forma, pero bueno. Punto número 3. Si se es víctima de un psicópata o se tienen sospechas de serlo, es necesario hablarlo con otras personas. De preferencia, hagan una red de apoyo compuesta por familiares, amigos y conocidos, puesto que a la víctima generalmente está ciega a su psicópata y se le aísla. De hecho, el psicópata despliega ciertas conductas que van aislando cada vez más y más y más a su objetivo, a su víctima, con el fin de que ésta no se pueda salir de esa red de araña, por decirlo de alguna manera, que le pone este psicópata. Así que aguas. Entonces, la víctima va a estar, entre comillas, ciega, pero no lo van a estar las personas de su entorno. Ellos sí se van a dar cuenta del abuso al que está siendo sometida la víctima. Punto número 4. Permanezcan atentos a las conductas que hace el psicópata. Es decir, céntrense en sus comportamientos, no en sus palabras, que suelen ser mentiras o formas diversas de manipulación. Ya saben, el clásico, ahora sí estoy cambiando, ya cambié, ya estoy haciendo esto para mejorar. No crean en palabras, crean en hechos, crean en acciones.
Como personas todos tenemos virtudes y defectos y todos tenemos derecho y claro está, la voluntad de poder salir adelante y de mejorar como personas. Pero, desafortunadamente, con este tipo de personalidades es muy difícil que esto sea cierto, porque por lo regular, como lo comenté antes, va a ser una forma de manipulación. Punto número 5. Mi estimada audiencia, nunca le entreguen contraseñas a su pareja. Nunca le entreguen contraseñas a su padre, a su madre. Yo sé que va a parecer esto como una exageración, pero si es mi persona de confianza, de verdad, tengan en consideración esto. Nunca compartan información sobre cuentas bancarias, etc. Tampoco firmen documentos, acuerdos legales, contratos, etc. De verdad, no lo hagan así porque sí. Por querer dar un voto de confianza a una persona que puede resultar un tanto sospechosa. Ya que recuerden bien lo que decía el gran sabio Cochiloco en la película del infierno, y cito: confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Punto número 6. Observar con atención la expresión de las verdaderas emociones. Los psicópatas no pueden sentir emociones y suelen representarlas teatralmente e hiperreaccionar para simularlas. Así que aguas. Y punto número 7, y el más importante de todos. Siempre, pero absolutamente siempre pidan ayuda a personas de confianza y personal especializado en salud mental, como pueden ser psicólogos y médicos psiquiatras, y además, siempre lleven un diario registrando todo lo que ocurre. Además, ayudará en situaciones tales como los periodos de amnesia perversa, en el cual va a ser un proceso por el que la víctima va a olvidar ciertos sucesos traumáticos y solamente va a recordar otros hechos menos violentos o incluso hechos buenos que haya vivido esta persona con el agresor o la agresora. Eso sí hay que tener en consideración. La mayoría de las personas psicópatas suelen ser hombres, pero también hay mujeres psicópatas, así que créanme, hay de todo en esta viña del Señor. Y para finalizar con este podcast, y de acuerdo a lo que ha mencionado el propio Robert Herd, que es uno de los mayores expertos en temas de psicopatía en el mundo, él nos menciona que tras más de 30 años de experiencia en la materia, hasta ahora no hay terapia eficaz para este mal, y de hecho él advierte que no se debe de practicar la psicoterapia en ellos, puesto que hasta ahora la psicopatía no tiene cura, y lo único que hace el psicópata cuando va a terapia es aprender cosas peores, es decir, aprende ahora nuevas técnicas de manipulación, además de que engaña al propio psicoterapeuta, así que aguas con este tipo de cuestiones, mi estimada audiencia. Realmente consideré muy importante hablar de este tema y en este punto es cuando les doy las gracias por haber llegado hasta el final de Yuri Sin Prudencia. Le quiero mandar un muy fuerte y cálido abrazo a mi amigo Yaku Vázquez, quien me ilustró en lo inherente al tema de la psicopatía. Y si este podcast les gustó, les agradeceré muchísimo que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Créanme, es un tema de suma importancia. Nunca hay que descuidar la salud mental, y más si por ello depende nuestra propia existencia, nuestro propio bienestar, créanmelo. Síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este canal y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo contenido. Esperando de todo corazón que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención.